corazón todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos, un poco consternados. La noticia que nos ha llegado en estos días es muy triste, ¿no? El fallecimiento de Lucio, este niño de 5 años en Santa Rosa La Pampa. Difícil analizar, sí, como de alguna manera ver qué pasó, ¿no es cierto? Eso lo dirá la justicia en su momento, cuando se les antoje decirlo, ¿no es cierto? Sin embargo, nos mueve alguna reflexión, ¿no? Primero y antes que nada, ver el tema del contexto en el cual se dio este homicidio, ¿no? Porque es un homicidio brutal, precedido de muchísima violencia. Este niño ha sido abusado, ha sido golpeado de manera terrible, fracturado en varias oportunidades, con testimonio de los vecinos que, bueno, todo lo que ustedes han escuchado, supongo yo, en los medios de comunicación. Y como sacerdote, a mí me preguntaba una persona en la vereda ayer, si esto tiene perdón de Dios. Dios perdona todo. Dios perdona todo, absolutamente todo. Es lo único que Dios necesita o quiere de nosotros es nuestro arrepentimiento, ¿no? Por lo tanto, si estas dos mujeres han matado a este niño, habrá que ver en qué grado de conciencia caen de lo que han hecho, ¿no es cierto? Y por otro lado, si se arrepienten, ¿no es cierto? No sé si son personas con fe. Bueno, rezamos para que puedan descubrir a Jesucristo. Esa es la verdad. Yo le pido a Dios que estas dos mujeres puedan descubrir a Jesús y encontrarán paz en Él. Y bueno, este niño es un angelito, como se suele decir, ¿no es cierto? Así que está con Dios. De verdad que es muy, muy duro, muy duro. El contexto que se ve por la información que nos llega, una cosa que sacaba yo era por alguna información que habían puesto estas chicas, estas mujeres en sus redes. Ellas habían asumido también un mensaje que está en el colectivo de las feministas, ¿no? El odio al hombre, ¿no? El odio, hay que matar al macho, ¿no? Ellas lo han escrito hasta en grafitis, hay carteles, hay manifestaciones verbales de parte de ellas que pertenecen al colectivo de feministas extremas, ¿no? Donde se predica el odio al hombre. O sea, todo varón, todo hombre es un violador en potencia y punto. Por tanto, más vale matarlo antes, pareciera. El desprecio a la vida inocente, eso yo lo veo, y lo hemos hablado con gente en estos días, lo hemos hablado de una manera o de otra, cómo se desprecia la vida inocente, ¿no? La inocencia de un niño, ¿no?
El contexto de la droga, el alcohol y la droga, y bueno, una vida así muy desastrosa en ese sentido, ¿no? Hablábamos en un programa pasado de las cosas que no se hablaban, ¿no? Y yo les decía, ¿no? Unas semanas atrás, les decía que no se habla claramente de la droga como un problema realmente social, que termina siendo un problema, termina problematizando todos los ámbitos de la vida del ser humano, en sociedad y en soledad también, ¿no? Y el tema de la familia, ¿no? Que eso lo vemos a cada rato. Papá y mamá con una promesa hasta la muerte de vivir en un proyecto de construcción familiar, de vida juntos. Eso no lo vemos ya de manera, o sea, ya es rara avis, dice, ¿no? Ya es una rareza, pareciera, ¿no? Hasta pareciera una locura plantear que un hombre y una mujer deben tomar un compromiso para toda la vida en un proyecto de formación familiar, ¿no? De construcción, de pacto de amor. Pareciéramos locos lo que estamos diciendo eso. Sin embargo, a mí me parece que estas dos cosas que no se hablan son las que están en el fondo de muchísimos de nuestros problemas, aún económicos. El tema de la familia y el tema de la droga. Y hasta me parece que el tema de la droga es una consecuencia de la destrucción familiar también, ¿no? Y creo que este homicidio, este femicidio, infanticidio, femicidio es las mujeres, ¿no? Este infanticidio tiene sus causas aquí, en todo esto que estamos hablando. También hay un ámbito legal y un ámbito de disposiciones de normativas y de protocolos que se han ido construyendo en este último tiempo en lo que se refiere a la defensa de la mujer y a los delitos, al tratamiento de los delitos contra la mujer, que pueden estar tapando también otras cosas, ¿no? Pueden estar tapando la violencia contra los padres. ¿Cuántas mujeres denuncian? Y eso lo sabemos, ¿no? Lo saben los abogados, lo saben los fiscales, lo saben los jueces, ¿no? Denuncias falsas de mujeres contra hombres, ¿no? Contra sus ex, para sacárselos de encima, por venganza, para prohibirle la visita de los niños a sus propios hijos, mintiendo y levantando falsas denuncias en contra de los papás. Por ahí las normativas y los protocolos y las formas los modos de cómo van trabajando para proteger a las mujeres y los delitos contra la mujer, para prevenirlos especialmente, se han desarrollado muchas maneras de hacer la justicia y también de hacer la seguridad, ¿no? Donde no se le cree al hombre, donde porque lo dice una mujer ya es verdad y ya está, y nadie investiga nada. Bueno, está esto también detrás de este infanticidio, de un niño que muere en manos de su mamá y de la novia de su mamá. Esto también ha sido, yo lo he visto, ha sido dicho, ¿no? Lo han manifestado por ahí en esos reportajes que se hacían en el momento, cuando van los canales ahí a Santa Rosa y empiezan a hablar con vecinos y con familiares cercanos, etc. Gente que tenía miedo de denunciar porque eran ásperas, parece, estas chicas, ¿no? Tenían miedo de ser agredidas, ¿no? Y por eso no denunciaban, o por eso a veces miraban para otro lado, porque en el barrio se sabía de las golpizas que se le daban a este pobre niño, ni bien llegado de su jardín, ¿no?
El silencio, por tanto, de muchos, motivado por la violencia reinante de un lado y del otro, ¿no es cierto? De un lado y del otro digo porque la justicia, cuando no opera o cuando no hace lo que debe hacer, está ejerciendo una violencia contra toda la sociedad. Cuando las fuerzas de seguridad no se ocupan, porque no se ocupan, también están ejerciendo una violencia tremenda en contra de todos nosotros, que se ve cuando explotan este tipo de casos y cuando salen a la luz este tipo de injusticias que no lo podemos pasar, no lo podemos tragar. Hay un bozal puesto también sobre aquellos que miran las cosas de otra manera, sobre aquellos que miramos las cosas de otra manera. No tenemos que estar cuidando de decir esto o aquello. No vaya a ser que se nos venga el colectivo de las feministas encima, que nos traten de violadores a nosotros mismos, que ejerzan violencia en otro medio de comunicación. Nos tenemos que estar cuidando de esta gente que realmente está muy mal, ¿no? Está muy mal. Así que tenemos un poquito el bozal todos, ¿no? Atemorizados por un mensaje políticamente correcto. Y policías están atemorizados, y los jueces están atemorizados, y hay papás yendo y viniendo a las comisarías porque son denunciados. Hay papás presos por falsas denuncias. También hay papás presos por denuncias reales y porque se ha comprobado que son también delincuentes, ¿no es cierto? No estoy defendiendo a nadie, sino que por ahí veo que se está cortinando mucho una realidad que no la alcanzamos a ver por eso mismo, ¿no? Porque está tapada. Y es la realidad de los niños en manos de papás o mamás que no cumplen con su vocación o con el llamado que Dios le ha dado a un niño, bueno, encargarse, cuidarlo, ¿no? Protegerlo. Estamos en una situación compleja. Esto es un signo, o es un aviso también, se puede decir. Pero estimamos que no va a pasar nada. ¿Vieron cómo pasa en Argentina? No va a pasar nada. De Lucio nos vamos a olvidar, posiblemente en unos días, en unos meses. Volverá al tapete cuando dentro de algunos meses la mamá y su pareja declaren o no declaren, y será una hoja más en la carpeta de los políticos, de los periodistas policiales, ¿no? Pero bueno, lamentablemente para los que por ahí tenemos la conciencia del valor de la vida, sobre todo el valor de la vida de los niños, ¿no? Bueno, no va a pasar, ¿no? Creo yo, y esperemos que no pase en nuestro propio corazón, que le pidamos a nuestro buen Señor que salve la vida de los inocentes y que este inocente haya muerto. Si ha muerto por una causa, veo yo allí algo. ¿No nos estará diciendo algo la muerte de este niño? ¿No nos estará gritando una realidad que estamos desconociendo, que estamos al menos invisibilizando? Es el valor de los hijos, y es el valor de todo hijo, y es el maltrato que reciben muchos hijos aún dentro en el marco de su propia familia, en la propia casa. Lo nocivo que es el mensaje de las feministas, ¿no? Lo nocivo que es, lo destructivo que es, porque al querer destruir al hombre, ¿no? Están destruyendo también un ser humano. Lo terrible que es la venganza. Se notaba, y según lo dijo el médico que hizo la autopsia, se notaba que había mucha saña, ¿no? Mucha saña en lo que él descubrió en ese pequeño cadáver, ¿no? Por eso yo le pido a Dios que nos conceda la luz y también la paz para ver con serenidad qué es lo que Él mismo nos dice con estas cosas tan tremendas, ¿no es cierto?
Bueno, continuamos entonces en un ratito. Ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret. Enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel Padre de los humildes, carpintero de Nazaret. Enséñanos a tener tu confianza en nuestra fe. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Celebramos en estos días a una santa muy conocida, muy famosa, llamada Santa Rita de Casia, la santa de lo imposible. Así se le llama. Vamos a explicar por qué. Su fecha litúrgica es el 22 de mayo, en razón de su muerte, que fue un 22 de mayo de 1447. Ella nació en 1381 en un pueblito muy cercano a Casia, que es una ciudad de Italia, ubicada en la región centro de Italia, en la región de la Umbria, así llamada. De esta región, de esta zona, también eran otros santos importantes, como Santa Catalina de Siena, San Benito, su hermana, Escolástica, San Francisco de Asís, Santa Clara, y otros, ¿no? Es decir, una región muy prolífica en santos. De ahí también era Santa Rita, hija de padres muy cristianos, muy devotos, gente de clase media. Ella siempre tuvo inclinación a la vida religiosa, pero sus padres habían pensado para ella el matrimonio, y no solamente el matrimonio, sino también el candidato. Vieron que en la antigüedad, en aquella época, era bastante común que los padres un poco, digamos, planearan
el futuro de los hijos o el casamiento o el futuro cónyuge del hijo. Bueno, así fue en el caso de Santa Rita. Y ella, para no contrariar a sus padres, aceptó este pedido, esta propuesta de sus padres. Se casó muy joven, 12, 13 años de edad, con un tal Paolo Ferdinando Mancini. Un hombre malo, un hombre cruel, hombre violento, la maltrataba mucho a su esposa, Rita, la maltrataba. Un hombre que además de tener un carácter muy particular y de ser cruel con ella, además andaba en cosas raras, en ambientes muy oscuros, muy turbios, ambientes mafiosos, negociados raros. Ese era el mundo en el cual se movía el esposo de Santa Rita. Ella, por supuesto, era muy consciente de todo esto, sufría muchísimo por su marido, al ver que su marido estaba en el mal camino, alejado de Dios, y es por eso que buscó de todas maneras posibles la conversión del marido, que el marido cambie su corazón, cambie su mente. Por eso es que a Dios le pedía mucho en la oración por la conversión de su esposo. La oración de Santa Rita, más el modo como ella se dirigía a su marido, él era violento con ella, pero ella no lo era con él, al contrario, lo trataba bien, con paciencia, con ternura, con caridad. Bueno, todo eso hizo que finalmente se diera lo que parecía imposible, ¿no? La santa de lo imposible, es decir, la conversión de su marido. Antes de morir, el marido se convirtió, se arrepintió de sus pecados, se confesó y bueno, empezó a llevar una vida nueva que le duró muy poco tiempo porque las malas amistades de antes, amistades entre comillas, ¿no? La mala junta, aparentemente en un pase de factura lo asesinó a este hombre, Paolo Mancini, el esposo de Santa Rita. Fue asesinado. Esto le causó muchísimo dolor a Santa Rita, muchísimo dolor, el quedar viuda tan joven. Tenían 18 años de matrimonio, con lo cual quedó viuda muy joven. Y los hijos de ellos dos habían tenido gemelos, uno llamado Paolo, como el padre, el otro Gianciacomo, es decir, Santiago, ¿no? Traducido al español. Estos hermanos, estos gemelos, estaban planeando matar, asesinar a los asesinos del propio padre, en un deseo de venganza, ¿no? De vendetta, la vendetta. Querían asesinar a los asesinos del padre. Estaban ya planeando este asesinato, los hijos de Santa Rita. Ella, por supuesto, lo supo, se enteró, trató de evitar esto, hablando con los hijos y sobre todo hablando con Dios. De vuelta, Santa Rita volcada a la oración, pidiéndole a Dios un segundo milagro. El primero fue la conversión de su marido. El segundo fue la conversión de los hijos y que los hijos no mancharan sus manos con sangre, que los hijos no incurrieran en este terrible pecado del homicidio, del asesinato. Es más, Santa Rita llegó a decirle a Dios: Señor, prefiero que se mueran ahora, tempranamente, pero sin este pecado mortal, antes que vivan, sigan viviendo, pero con un asesinato en sus espaldas. Prefiero que mueran en gracia de Dios, sin este pecado, arrepentidos, y no en cambio que se conviertan en unos asesinos. Eso fue lo que Santa Rita le pidió a Dios. Fíjense la fe de esta mujer. Para ella, lo más importante era que los hijos no estuvieran en pecado mortal. Para ella, lo más importante era que los hijos estuvieran en gracia de Dios, aunque tuviesen que morir para este mundo, no importa. Ella quería sobre todo la vida eterna para los hijos y no tanto muchos años en este mundo a costa de pecado, a costa de un asesinato. Bueno, Dios la escuchó a esta santa y más o menos al año de la muerte del padre
los dos hijos, los gemelos, enfermaron y murieron, tal como había pedido Santa Rita para los hijos. Ahora, antes de morir, se arrepintieron de esos que estaban planeando, pensando el asesinato de los verdugos del propio padre, se arrepintieron, pidieron perdón y murieron en gracia de Dios. Esta madre cristiana muy santa que logró con su oración, con su virtud, logró la vida eterna para los hijos, el cielo para los hijos, la conversión para los hijos, ¿no? Quedó viuda y sin hijos. Cuánto dolor, ¿no? Sin el marido y sin los hijos. Tenía unos 32, 33 años de edad y pidió ingresar al convento de unas religiosas, llamadas las religiosas de María Magdalena. 3 veces le dijeron que no, le negaron el acceso, la entrada, porque no querían las monjas recibir a una mujer, en fin, viuda, y además el marido asesinado, no se animaban, ¿no? Pensaban que eso podía hacer peligrar a la propia comunidad o a la propia congregación, pero finalmente la admitieron y dentro del convento la vida de cruz, la vida de dolor, pero también la vida de amor continuó en Santa Rita. Por ejemplo, había una superiora que la quiso probar en la obediencia, a ver si era obediente o no, Santa Rita, y le hizo regar una planta seca. Una cosa que uno diría humanamente bastante estúpida, ¿no? Digamos, pedir a alguien que riegue una planta seca, ¿no? Si la planta ya se secó, está muerta. Pero ella, por obediencia, lo hizo. Y acá vino un milagro. Esta planta, que era una parra de uvas, milagrosamente empezó a revivir, con lo cual la obediencia a Dios, la obediencia al superior, también trae sus frutos, ¿verdad? Esta santa que se compenetró con la pasión de Cristo, con el dolor de Cristo en la cruz, tanto que Jesús le dio una gracia, la gracia de sufrir un poquito lo mismo que él sufrió en la cruz. Apareció en su frente una espina clavada en la frente, similar a las espinas de Jesús en esa corona de espinas. Y ese dolor, ese estigma, por eso en las imágenes aparece Santa Rita con un estigma en la frente, ¿no? Y con una mancha de sangre, ese dolor la acompañó también. Lo cual hace ver ese estigma la unión profunda que tenía con Cristo crucificado. Es que la vida de Santa Rita es una vida de dolor realmente, ¿no? De cruz, de martirio. Primero en la propia familia, luego en el convento. Pero también una vida de mucha entrega y de mucho amor, sobre todo. Este estigma generaba un olor muy desagradable, nauseabundo. Y eso hacía que, en fin, nadie se le quisiera acercar por ese feo olor a podrido, ¿no? Con lo cual también experimentó esta otra cruz, la cruz de la soledad, la cruz del, diríamos hoy, distanciamiento social. Una de las imágenes de Santa Rita es la espina, y por eso se la relaciona con la planta Santa Rita, porque la planta Santa Rita suele tener también espinas, al igual que esa espina que ya estuvo clavada en la frente, ¿no? Digamos finalmente que Santa Rita murió un 22 de mayo del año 1447, como dijimos, y antes de morir le pidió a Dios un signo del cielo para saber que los hijos estaban realmente en el paraíso. Y acá hubo otro milagro, en pleno invierno, en el jardín que cultivaba Santa Rita, floreció, en medio de la nieve, floreció una rosa y ella lo interpretó como un signo celestial, la rosa. Por eso otro símbolo de Santa Rita es también
la planta de rosa, los pétalos de rosa que se entregan a veces en las misas ese día, el 22 de mayo. Bien, pidamos a Santa Rita poder santificar nuestras familias, como lo hizo ella, ¿no? Con su marido, con los hijos, ofrecer nuestras cruces y sobre todo amar mucho a Jesús crucificado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. El lugar de tránsito al que la Iglesia dio el nombre de purgatorio y consolidó su doctrina en el Segundo Concilio de León en el 1272 es una gran muestra de la misericordia de Dios, ya que si no existiera, solo los que muriesen totalmente purificados de sus pecados en esta vida podrían entrar al cielo, mientras que todos los demás irían irremediablemente al infierno. Porque en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, está escrito que nada manchado entra al reino de Dios. Sin embargo, Cristo habla en el libro de Lucas, capítulo 16, de un lugar de expiación que no es el infierno, cuando relata la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, en la que este último está en un lugar de tormento en donde, muy por el contrario a los deseos de los habitantes del infierno, se compadece de sus hermanos incrédulos que aún viven, cosa que no haría si él estuviese en el infierno, pues allí nadie puede querer el bien de nadie. También Jesús se refiere al purgatorio en el libro de Mateo capítulo 18, al decirnos que su Padre nos puede mantener en prisión hasta que paguemos el último centavo por nuestros pecados. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, los hermanos macabeos mandan hacer oración por los muertos en batalla, para el perdón de sus pecados. Con respecto al libro de los Macabeos, hay quienes dicen que no es un libro inspirado por Dios. Sin embargo, San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice que toda escritura es inspirada por Dios, y cuando escribió esto se estaba refiriendo al Antiguo Testamento traducción griega, Código de Alejandría, los 70 o la Septuaginta, como le llamaban. Y esta Biblia a la que se refería San Pablo y usaban los primeros cristianos, contenía los libros de los Macabeos y otros más que los protestantes se dedicaron a quitar. Lo mismo sucede con la Carta de Santiago y otros más. Los evangelios aún no estaban escritos. Y no hay que olvidar que el registro más importante de los primeros siglos, del primero al cuarto, sobre la fe en la verdad de la existencia del purgatorio, es la práctica de los sufragios, como se deduce de las inscripciones funerarias o de las actas de los mártires de la Iglesia antigua, entre otros documentos. La Iglesia llamó a este lugar purgatorio. Esta palabra significa lugar de purga o purificación, donde se expía la pena temporal por nuestros pecados. Nuestros pecados tienen una doble pena, una eterna y otra temporal, ya que nuestras obras malas tienen también consecuencias malas en el tiempo, un desorden. Jesucristo con su sacrificio pagó por nuestros pecados y nos borró la pena eterna, que es la pérdida del cielo y de poder ver a Dios. Nosotros nos aplicamos ese sacrificio cuando nos bautizamos y cuando acudimos al sacramento de la confesión, volviendo al estado de gracia. Así, gracias a Cristo, podemos volver a estar seguros de ir al cielo y ver a Dios. Sin embargo, por el pecado, queda el desorden introducido en la creación, en nosotros mismos. Esta pena ha de purgarse en esta vida o en la otra, en el purgatorio. Una vez que uno muere, si Dios le juzga digno de ir al purgatorio, entonces esa alma ya está salvada. Solo le queda purificarse de su pena temporal para poder entrar sin mancha en el reino de Dios.
Por eso a las almas purgantes se las llama las benditas almas del purgatorio, pues ya están salvadas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los que mueren en la gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Alguno podría preguntar si es posible ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Sí, es posible, pero para ello hay que purgar nuestros pecados en esta vida, mediante la oración, el ayuno, las penitencias, las indulgencias y los sacramentos. Por eso, pidámosle desde ahora a Dios, como los macabeos, por el perdón de los pecados de nuestros seres queridos difuntos, para que puedan ir al cielo cuanto antes. De seguro ellos, en agradecimiento, rogarán a Dios cara a cara por nosotros. Y aprovechemos la oración, el ayuno, mandado por nuestra Santa Madre Iglesia, y frecuentemos los sacramentos de la confesión, de la Eucaristía, para que Dios nos encuentre lo más puros posible a la hora de nuestra muerte. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Uno de ellos nació, vivió y murió en nuestro país. San José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el Santo Cura Brochero, llevó a cabo su misión apostólica en la provincia de Córdoba y es el patrono del clero de Argentina. Pañuelo en la cintura, pa' sujetar la sotana. Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. La Iglesia está constantemente buscando dar algún camino, alguna solución, al menos una ayuda concreta a las familias, especialmente a los matrimonios. Sabemos que la rutina y la pobreza y qué sé yo, la inmadurez, a veces nos llevan a decir, esto no funciona más. Y honestamente, hemos hecho el esfuerzo, hemos buscado ayuda, hemos buscado la respuesta ante interrogantes que solitos no la vamos a poder resolver, ¿no? ¿Cuántos matrimonios, cuántas esposas o esposos están en soledad masticando qué es lo que hago? ¿Para dónde disparo? ¿Cuándo escapo? Y es muy triste esto, porque de verdad que no era el sueño del inicio. La Iglesia les ofrece constantemente propuestas para aquellos matrimonios que quieran revisar su vida matrimonial, buscar una luz de esperanza, encontrar una luz de esperanza en ustedes mismos. Estas ayudas a veces son a la forma de encuentros, de retiros, para mejorar, para encontrar un poco de luz, para no estar tan tristes, para ofrecerles a nuestros hijos un mejor matrimonio, un mejor testimonio de amor entre mamá y papá. Creo yo que vale la pena, vale la pena.
Por eso Encuentro Matrimonial les hace esta propuesta, ¿no? Encuentro Matrimonial Mundial es un movimiento de iglesia que se dedica a ayudar a matrimonios, ayudarlos por medio de un encuentro que son un par de días, un fin de semana, y que en ese lugar, en ese espacio, se les enseña qué es el amor. Se les refrescan cantidad de cosas hermosas que vivieron hace muchos años. Creo yo que vale la pena jugársela por el matrimonio y por la familia. Vale la pena buscar las respuestas y vale la pena superar la cantidad de inconvenientes que a veces surgen en la vida cotidiana, en la vida de pareja, en la vida íntima, qué sé yo, tantas cosas que a veces las llevamos con muchísima soledad y angustia y que conviene buscar ayuda. Recepti salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nos bis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos debitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sancte Michael Arcangeli. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno, con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía.
sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Bueno, estamos con la palabra de Dios, con la Biblia. Bendito regalo que Dios nos ha hecho de concedernos el libro, ¿no? El libro. Evidentemente nuestra fe está fundada en Jesucristo mismo, tanto que hable por medio de aquellos que escribieron lo que Él quiso y dijo, lo que hizo y dijo, o también lo que no está escrito, lo llamamos la tradición, ¿no es cierto? Pero los católicos amamos a la Sagrada Escritura y la usamos frecuentemente, ¿no? Y este uso de la Escritura se hace liturgia, se hace celebración en la Santa Misa cuando se proclama el Evangelio, cuando se explica el Evangelio y también cuando se confiesa esa palabra en la gran oración del credo, ¿no? Así que en la misa escucharán este texto perteneciente al segundo domingo de Adviento, ¿no? Adviento es este tiempo que estamos viviendo de preparación a la Navidad y se nos presenta una hermosísima figura para motivarnos a preparar nuestro corazón para la venida del Señor. Se nos presenta la figura de Juan Bautista, primo del Señor, que se nos ofrece como un modelo para preparar esta Navidad que viene. Es del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, del 1 al 6. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Como les decía al comienzo, el primo de Jesús, hijo de Isabel, ¿no? María, la mamá de Jesús, e Isabel, la mamá de Juan, eran primas. Por tanto, Jesús y Juan, primos segundos. Juan el Bautista porque toma el nombre de su misión. Fue mandado a bautizar, un bautismo de penitencia, preparando el corazón de aquellos que iban a empezar a escuchar a la palabra hecha carne que se manifestaba, ¿no? Jesucristo, la palabra hecha carne, iba a empezar a predicar y esas palabras debían caer en corazones bien dispuestos. Providencialmente, y Dios quiso que su propio primo, ¿no? Juan, haga este trabajo. Y lo hizo de una manera tan excelente o maravillosa, al punto que terminó siendo testigo con su propia sangre de lo que había predicado. Le cortaron la cabeza, ustedes lo saben, ¿no? Herodes le corta la cabeza porque le decía una cosa totalmente inconveniente. Juan parece que era un poco imprudente, ¿vieron? ¿No? Ahora conversábamos hace un ratito sobre esta cuestión fuera de cámara, ¿no? De la prudencia, ¿no? ¿Habrá sido imprudente Juan Bautista al decirle a Herodes: no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano? El rey le había robado la mujer a su propio hermano. Y Juan Bautista salió al cruce, ¿no es cierto? No te es lícito, está muy mal lo que estás haciendo. ¿Habrá sido imprudente o prudente? ¿Qué les parece? Y para la concepción mundana de la prudencia fue un imprudente. Pero para la concepción cristiana y natural de la prudencia
fue plenamente prudente. Es decir, hizo lo que debía hacer. Hizo lo que debía hacer. Eso es lo que hace la prudencia. Manda a hacer lo que se debe hacer en el momento, en las circunstancias, en las cuales se deben hacer las cosas, ¿no es cierto? Así que Juan Bautista fue un testigo de Cristo, preparó el camino del Señor y lo hizo predicando un bautismo de penitencia, ¿no? Así que a nosotros también, Juan Bautista hoy nos dice cómo tiene tu corazón. No necesitas purificarte. Me lo dice a mí también. Este domingo, segundo domingo de Adviento, se nos va a gritar esto. Preparen sus corazones. Preparen sus corazones. Y traen estas imágenes. El texto del Evangelio de hoy trae estas imágenes tan bonitas tomadas del profeta Isaías. Dice, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, las montañas y colinas serán aplanadas. Bueno, se ha explicado siempre que esta cuestión de los desniveles corresponden a ciertas cuestiones también del corazón, ¿no? Podemos decir que los valles, las partes bajas, nos pueden hacer pensar en tantas depresiones, amarguras y tristezas que llevamos a nuestro corazón, ¿no? Y las montañas y las grandes elevaciones, tantas soberbias que hay en nuestro corazón también. Creernos más que a alguien, hasta a veces creernos más que Dios. Por tanto, hay que rellenar, es decir, hay que levantar el ánimo y también hay que aplanar, hay que combatir la soberbia que nos marca a nosotros como los grandes dioses, ¿no? Bueno, esto está en el texto de Isaías y lo trae el evangelista Lucas al comentarnos y al pintarnos un poco la figura de Juan Bautista. Bueno, Juan Bautista entonces, un hombre valiente, un hombre pobre, un hombre hasta mal vestido, y no me lo imagino bien peinado, pero de verdad un hombre de Dios. Fue aquel que pudo señalar con su propio dedo una cosa espectacular. Todos los profetas anhelaron ver a Cristo, todos. El último profeta fue Juan Bautista, que tuvo la alegría y el gozo de decir, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo dijo con sus propios labios. Se le habrá llenado el corazón, supongo yo, de alegría por ver al Mesías ya en acción, ¿no? Bueno, esa alegría del corazón de Juan Bautista es la que también debemos pedirle a nuestro buen Dios cuando lo veamos representado, ¿no? en esos pesebres, en las pequeñas representaciones de la Navidad, donde vemos a un niño, cualquiera de los vecinos, con una niña, con una muchacha un poco más grande y un muchacho que representan a San José y a la Virgen, y vemos esos pesebres tan bonitos y tenemos que alegrarnos, ¿no? de que Jesús está en medio nuestro. Bueno, Dios nos concede entonces el preparar nuestro corazón, la conversión verdadera y también el gozo inmenso de saber que Jesús está en medio nuestro. Bueno, me quedó sí, como algo desabrido en el corazón por esta muerte del niño, ¿no? Me sigue quedando de este niño de 5 años que les comentaba al principio. Recemos por nuestros niños, ¿no es cierto? Pidámosle a Dios. Y también recemos por tanta locura. Hay mucha locura. Hay mucho desvarío, ¿no? Mucha soledad, mucha tristeza, mucha droga, mucho alcohol, mucho sinsentido de la vida. Y yo creo que tenemos que pedirle a Dios que nos asista interiormente, al menos para poder ver qué nos está diciendo con tantas cosas feas, ¿no es cierto? Así que en este marco de Adviento también supliquémosle al Señor que nos diga y nos muestre que está viniendo a nosotros. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Si
yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy.